Les voy a explicar lo que es una función. Primeramente, para entender lo que es una función, tenemos que ver algunas diferencias. Desde que empezamos a estudiar matemáticas, en el curso de álgebra, se vieron ecuaciones. Una ecuación es una igualdad entre dos miembros, el izquierdo y el derecho. En cada miembro puede haber uno o más términos. Recuerden que el término está formado por signo, que multiplica el coeficiente, que multiplica la variable y más elementos. Entonces, en la ecuación lo que se quiere hacer es resolver para calcular el valor de las incógnitas. Aquí tenemos incógnitas y vamos a calcular el valor de las incógnitas. Recuerden que las ecuaciones pueden ser de primer grado, segundo, tercero, etc. Después existen las fórmulas. Las fórmulas son más bien de la primaria. En la primaria nos enseñaron que hay igualdades que ya están dadas. El área de un triángulo es base por altura sobre 2, etc. Y en esta lo único que se hace es sustituir datos para calcular resultados. Dependiendo de los datos que nos den, hacemos la sustitución. A veces hay que hacer despejes, en otras ocasiones nada más operaciones. Y por último, la función es el concepto que se introduce aquí en este curso. Y el concepto es que es una definición basada en operaciones. Eso quiere decir que para poder yo expresar una función, forzosamente debe de haber operaciones. Recordemos que las operaciones son suma, resta, multiplicación y división. Y con esas vamos a definir a la función. Y una de las características importantes es que a cada dato le corresponde un único resultado. Considerando que los datos son los que me dan y los resultados son los que se obtienen del concepto de fórmula, pues podemos también aquí aplicar ese concepto de dato y resultado. Las características de una función es que tiene dos variables. De esas dos variables, una debe de estar despejada, que se va a llamar variable dependiente. La que no está despejada se llama variable independiente. Y por último, cada vez que nosotros sustituyamos un valor numérico que le vamos a llamar dato en la variable independiente, vamos a obtener un único resultado en la variable dependiente. Eso es lo que caracteriza las funciones. Y la diferencia con las otras dos, donde aquí calculamos valores de las incógnitas, aquí sustituimos datos para calcular el resultado, aquí el detalle de la función es que se grafica para interpretarla. Entonces una función no me va a dar solamente un resultado, sino me va a dar un comportamiento de lo que está ocurriendo. Y en ese comportamiento me puede dar una relación entre lo que yo estoy dando como datos y lo que estoy dando en resultados. Por ejemplo, si estoy hablando de ir a comprar tortillas, pues actualmente por cada 16 pesos que yo pague me van a dar un kilo de tortillas. No puede ser posible, no puede haber la posibilidad que por 16 pesos haya varias opciones de tener 1 kilo, 3 kilos o 5 kilos de tortillas. Ese es el ejemplo más clásico de una función. Ahora bien, dentro de las funciones vamos a tener funciones equivalentes. La función equivalente es una función que surge después de realizar operaciones a la función original. Generalmente esas operaciones que se realizan son divisiones y nos va a ayudar a graficar. En el momento que empezamos a graficar, pues vamos a ver la importancia de la función equivalente. Sin embargo, hay que tomar las consideraciones de la función original. Obviamente, si yo tengo un equivalente es porque antes hubo operaciones y esas operaciones que después de realizar me dan un origen a la función equivalente, hay que considerarlas. Y una función compuesta es aquella que está formada por dos o más funciones en diferentes intervalos. En cierto espacio el dominio es graficado por una función y en otro espacio se grafica otra función. Eso lo veremos posteriormente. El detalle importante en las funciones, para empezar, es que va a haber funciones que van a basarse solamente en leyes de los exponentes, en propiedades de los exponentes, en racionalizar el exponente y racionalizar el denominador, que ahorita no lo tengo aquí, racionalizar el denominador. Pero también va a haber funciones logarítmicas y en esas funciones logarítmicas pues hay que tener bien claro lo que son las leyes de los logaritmos, la definición de logaritmo, y también voy a tener funciones trigonométricas, donde en las funciones trigonométricas necesito conocer exactamente lo que son las identidades trigonométricas y obviamente las funciones inversas. Dentro de las funciones inversas va a haber la necesidad de conocer cuál es la equivalencia entre los grados, los radianes y las revoluciones, porque generalmente vamos a estar utilizando grados y radianes, y esas equivalencias nos van a llevar. Posteriormente ya vamos a tener que hacer uso de geometría analítica, pero para esta primera parte solamente es entender que una función va a ser una definición basada en operaciones, y esas primeras debe implicar en que en todas las funciones forzosamente voy a tener suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, y de ahí saltaré a la definición de función logarítmica.
Entonces podremos decir que dentro de las funciones que vamos a estar manejando van a ser las funciones que tienen que ver con polinomios. Esos polinomios, pues básicamente es referido a una suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Pero también vamos a llegar a las funciones logarítmicas. En esas funciones logarítmicas, forzosamente tenemos que ver definición de logaritmo, leyes de logaritmos y algunas otras cosas que utilizamos en logaritmos. Y por último, voy a tener las funciones trigonométricas, donde en funciones trigonométricas tengo que entender el concepto de función y de función inversa. Recordemos que en logaritmos tenemos una función inversa que se llama función exponencial y en algún momento se había mencionado que la función logarítmica tiene una función inversa que es la función exponencial. Recuerden que la definición de función inversa es que en la función inversa se intercambian datos por resultados. De ahí viene propiamente lo que es la definición de logaritmo. Y solamente para aclarar esa parte de función inversa y que la tengamos bien presente, es que si yo digo que un 2 al cubo es igual a 8, sabemos que la definición de logaritmo es que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Cuando vamos a entrar en funciones, entonces yo ya no voy a tener una potencia, sino más bien tendría un 2 a la x igual a y, por ejemplo, y entonces la función inversa me llevaría a escribir que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Y de ahí ya tengo una relación entre lo que son las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, y todo se debió a que yo conozco la definición de lo que es un logaritmo. Y al conocer la definición de un logaritmo, lo que hago es pasar de esto que yo vi en segundo semestre, propiamente en logaritmos y que solamente eran números, a lo que es una función donde tengo variables, una que está despejada, como habíamos mencionado, y otra que no está despejada. Estos ya son funciones. Va a ser el salto que vamos a dar. Y por último, con respecto a las funciones trigonométricas, pues también entendamos que una función trigonométrica tiene una función inversa que se denomina el arco función. Y por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, el seno de un ángulo que está definido como un cateto opuesto entre una hipotenusa, el arco función, la función inversa, es para calcular el ángulo que se va a calcular a través del arco seno de la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí es cuando numéricamente, cuando estábamos en geometría y trigonometría, decíamos que el seno de 30 grados era un medio, pero ahora vamos a decir que el ángulo se va a calcular, que el ángulo que es 30 grados se calcula como el arco seno de 1 sobre 2. Eso es lo que se vio en el curso de geometría y trigonometría cuando estábamos trabajando valores numéricos y básicamente utilizamos la calculadora o también llegamos a utilizar un triángulo. Recordemos que los triángulos que utilizábamos era uno que medía 60, otro que medía 30, aquí mide 2, aquí mide 1, por aquí mide raíz de 3, y el otro triángulo que utilizábamos era otro triángulo que era rectángulo, que aquí mide 1, aquí mide 1 y aquí mide de raíz de 2. Pero aquí, como ya vamos a pasar al campo de las funciones, ya no vamos a expresar un valor numérico, sino vamos a decir que el seno de x es y entonces el arco función es que el ángulo se calcula como el arco seno de la y. Ahí es donde vamos a dar el salto entre lo que son valores numéricos y lo que ya son funciones. Esto lo vimos en Mate 2, que era valores numéricos de la operación que se llamaba exponenciación y la función inversa que era logarítmico, que ahí lo vimos como definición de logaritmo. Y ahora lo vamos a ver más específicamente ya con el nombre de
Entonces lo que tener presente en las funciones es que en polinomios solamente vamos a tener operaciones y operaciones inversas. Básicamente eso es lo que va a ayudar para resolver las funciones polinomiales. Pero cuando lleguemos a las funciones logarítmicas, entonces vamos a tener las funciones y las funciones inversas. Recuerden que una función inversa es aquella que intercambia datos por resultados. Aquí lo que nos va a ayudar van a ser las operaciones y las operaciones inversas. Esto también va a estar abonado de conceptos que los voy a estar explicando. Y también en el caso de las funciones trigonométricas, cuando lleguemos al campo de funciones, donde hay dos variables, entonces también el concepto importante es el de función inversa, donde se intercambia datos por resultados. La ventaja es que ya tenemos el antecesor que se dio en el curso de geometría y trigonometría, y eso nos va a ayudar para poderlo resolver. Pues básicamente, vuelvo a repetir, hay que aprendernos leyes, hay que aprendernos a racionalizar el exponente, racionalizar el denominador, leyes de logaritmos, funciones inversas y todas las identidades trigonométricas para poder llegar a hacer cualquier ejercicio relacionado a funciones.